Eh, bueno, entonces hay una especialidad entonces dentro de la enfermería que es el control de las infecciones. Y un poco esta clase es para darles un pantallazo general sobre lo que llamamos infecciones asociadas al cuidado de salud, o también llamados infecciones intrahospitalarias o infecciones nosocomiales. Ya seguramente ustedes habrán escuchado más de alguna vez el término. Eh, Vamos a ver, a dimensionar el tema que se entiende por una infección asociada al cuidado de salud, porque a veces cuando se plantea una infección de este tipo, eh, suelen aparecer abogados que andan revoloteando y eso está acompañado muchas veces con demandas por mala praxis, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes tengan dimensionado qué es una infección asociada al cuidado de salud, una infección intrahospitalaria, que la tengan dimensionado como profesionales, que la tengan en claro qué es una infección intrahospitalaria. No toda infección dentro de un hospital es una infección intrahospitalaria, ¿no? Vamos a ver. Bueno, estos son los sinónimos que ya les mencioné. Entonces, la definición formal, bueno, es toda infección, afección localizada o sistémica producida a consecuencia de una reacción adversa a la presencia de uno o más agentes infecciosos o sus toxinas, que se presentan en un paciente asistido en una institución de salud y que no estuviese presente o incubándose al momento de la admisión del paciente. Es decir, ese es un punto crítico, ¿no? Eh, es toda infección producida en el marco de de un paciente asistido en una institución de salud, pero que no sea una infección que el paciente venía incubando desde el exterior, antes de la internación. Y eso es un punto clave para diferenciar esa infección de una infección intrahospitalaria. También un accidente laboral es considerado una infección intrahospitalaria, ¿no? Del profesional de la salud dentro de la institución. Eso también es considerado una infección intrahospitalaria o una IACS. Y otro punto también interesante a marcar es qué pasa en los recién nacidos. Se considera una IACS, o se considera que un recién nacido adquirió una infección intrahospitalaria cuando esta infección fue adquirida durante el pasaje a través del canal de parto. Entonces, las infecciones intrahospitalarias en un chiquito recién nacido son aquellas que fueron adquiridas o aquella que fue adquirida en el canal de parto. A diferencia de las infecciones congénitas, ¿no? Esas infecciones transplacentarias, eso están descartadas, no son consideradas infecciones intrahospitalarias. Eh, También tenemos que tener en claro las infecciones adquiridas en la comunidad. Uno intuitivamente ya se da cuenta que son, pero formalmente es la infección que está presente o incubándose al momento del ingreso del paciente. Si un paciente puede estar incubando una infección adquirida en la comunidad al momento de su internación.
Es decir, que esa infección, el paciente se pudo haber internado y al otro día, por ejemplo, le pudo haber aparecido un cuadro infeccioso después de 24 horas de haberse internado. En ese caso, no estamos en presencia de una infección intrahospitalaria, si bien se manifiesta durante la internación. ¿Por qué? Porque esa persona adquirió esa infección en la comunidad. ¿Mm? Ahora vamos a ver, están perfectamente limitados los tiempos para diferenciar una infección comunitaria de una infección intrahospitalaria. También es considerada una infección adquirida en la comunidad aquellas infecciones del recién nacido adquiridas por vía transplacentaria. Se dan cuenta que es diferente. Esta es una transmisión del agente infeccioso de la madre e hijo a través de placenta. Es diferente a una infección adquirida en el canal de parto, que es consecuencia de una maniobra, si se quiere, quirúrgica, en el nacimiento del chico, ¿no? Son dos situaciones diferentes. Bueno, esta diapositiva es para tener en claro lo que denominamos la cronología en las infecciones eh, intrahospitalarias o infecciones adquiridas en general. Fíjense que tenemos una flecha que indica el paso del tiempo, tenemos un punto que es el ingreso, un segundo punto que es el alta, o sea, el periodo entre que el paciente ingresa a la institución al momento que le dan el alta. Y después tenemos acá un periodo de 30 días posterior a la internación. Vamos a ver que esos 30 días también forman parte de la internación. Son consecuencia. Lo que pueda suceder aquí en términos de algún proceso infeccioso, eh, se puede sospechar que sea consecuencia de una infección adquirida durante la internación. Entonces, y tenemos un periodo anterior al ingreso. Entonces, como dijimos, el paciente al momento de ingresar pudo haber o puede estar incubando un proceso infeccioso, pero evidentemente antes del ingreso o al momento del ingreso, esa infección fue adquirida en la comunidad. Entonces, a partir del momento que el paciente ingresa, incluidos 48 horas posterior, cualquier proceso infeccioso es atribuido a una infección comunitaria. Es decir, esta persona o bien ya vino con el proceso infeccioso manifiesto al momento del ingreso o está incubando una infección, pero una infección que se adquirió en la comunidad. Se considera que 24, 48 horas post-internación es un lapso de tiempo en el cual se puede manifestar esa infección adquirida en la comunidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cualquier cosa me preguntan. A partir de ese momento estamos hablando de infecciones adquiridas en el hospital. O sea, a partir de 48 horas posterior al ingreso, cualquier infección producida durante la internación se atribuye a una infección adquirida dentro del hospital. ¿Mm? Ahora, después viene el alta.
son X los días de internación, pero el paciente le dan el alta y el paciente se va de alta. Durante los 30 días posteriores, también cualquier infección, cualquier proceso infeccioso que se manifieste en este periodo, se puede atribuir a la eh, internación. Por eso se incluyen 30 días posterior a los procesos de infección, al periodo de infección adquirida en el hospital. Entonces, hasta 30 días posterior, hay infecciones que tienen un periodo de incubación más prolongado, se pueden manifestar mucho después, se puede atribuir a una infección adquirida durante la internación. A partir de esos 30 días posteriores al alta, ya estamos nuevamente en una infección adquirida ahora en la comunidad. O sea, cualquier infección adquirida o cualquier manifestación infecciosa posterior a los 30 días post-alta eh, ya es atribuida a una infección adquirida en la comunidad. ¿Mm? Esto es importante que ustedes lo tengan en claro, porque fíjense que ya está bien delimitado y definido cuándo una infección se puede considerar infección intrahospitalaria o comunitaria. ¿Mm? Y cuáles son los periodos de tiempo. Bueno, acá hay algunos datos, estos datos no, digo, insisto, nosotros siempre que hacemos una pregunta sobre este tema, nos basamos principalmente en esta diapositiva. Recuerden estos tiempos, recuerden este esquema, es importante. Aquí tenemos algunos datos epidemiológicos, estos datos no tienen por qué acordárselo, pero son números que impactan, ¿no? Para tener una idea de cuál es la dimensión de las infecciones intrahospitalarias. 1,4 millones de pacientes adquieren infecciones intrahospitalarias. Aproximadamente uno de cada 20 pacientes internados en un hospital padecerá una infección intrahospitalaria. En nuestro país, bueno, esto para ver los números, el dinero, el gasto, ¿no? El gasto o la inversión que significa. Se producen 250.000 infecciones intrahospitalarias anuales. Es un número, ¿no? 28.700 muertes atribuibles y un costo de aproximadamente 252 millones de dólares implican esas infecciones intrahospitalarias. Esto para que ustedes tengan en cuenta que las infecciones intrahospitalarias constituyen un problema sanitario severo, muy importante, tanto económico como también por la cantidad de muertes que implican estas infecciones, ¿no? Y entonces esto va como consecuencia, ¿no? Son fundamentales los programas de prevención y control de estas infecciones. Y acá remarco, ¿no? Hay enfermería especializada en el control de infecciones en general y el control de infecciones intrahospitalarias, que es una especialidad realmente muy, muy interesante y no hay mucha enfermería que esté especializada en el tema. Entonces, acá hay algunos datos. Un programa de prevención y control de infecciones efectivo reduce la tasa de infecciones intrahospitalarias en un 32%.
disminuyen los costos de salud y disminuyen la mortalidad asociada a estas infecciones. Por eso es importante implementar este tipo de programas de prevención. Los centros de salud, los hospitales, debieran, y de hecho muchos tienen, programas o protocolos de prevención y control de estas infecciones. Para eso esto es multidisciplinario, ¿no? Están los microbiólogos, que son los que trabajan con los microorganismos que aíslan en los pacientes, los médicos infectólogos, los médicos en general, el personal de enfermería, entre todos, eh, pueden, se puede establecer un mecanismo de control de estas infecciones y cada uno aporta desde su lugar datos epidemiológicos que permiten permiten que haya un sistema de alarma que se gatille y que haya también protocolos para eh, tratar de disminuir eh, esa incidencia de esa infección. Con respecto a las infecciones, ¿cuáles son los factores de riesgo epidemiológico? Bueno, hay factores que son aportados por el huésped y bueno, la edad avanzada, el nacimiento prematuro. Saben que nacimiento prematuro, el chico tiene su sistema inmune inmaduro. Las inmunodeficiencias asociadas a drogas, enfermedades o irradiación también constituyen un riesgo importante. Por ejemplo, los pacientes trasplantados que reciben drogas que son inmunosupresoras, por lo menos por un tiempo, para garantizar que el trasplante sea exitoso. Esos pacientes, por otro lado, al tener una inmunodeficiencia, eh, son susceptibles de adquirir cualquier infección intrahospitalaria. Entonces, siempre la- las estrategias son, bueno, una vez que ya se instaló el tratamiento inmunosupresor y que ya el paciente pasó los primeros meses, los primeros días de post operación, el paciente está estabilizado, la propuesta es que ese paciente se vaya a su domicilio. Siempre los centros de internación siempre son, las personas son susceptibles de adquirir cualquier microorganismo que esté, digamos, habitando o coexistiendo en el hospital. Em, para los quemados graves, en las quemaduras graves, enfermedades de base graves, enfermedades oncológicas, desnutrición, en diabetes, y hay otras muchas enfermedades que son factores de predisposición a adquirir infecciones intrahospitalarias. Entonces, esos son los factores aportados por el huésped, ¿no? Después, los factores aportados por el agente infeccioso. Ya nosotros vimos en esta cursada, les hablamos de bacterias y de virus, también hay parásitos y hongos, que son, tienen cada uno una determinada biología, una forma de iniciar un proceso infeccioso en el paciente, una forma de diseminación, un tropismo por determinados tejidos. Ya hemos visto algunos ejemplos
a lo largo de la cursada. Y están las bacterias, principales bacterias que están asociadas a este tipo de infecciones. Bueno, nosotros les hablamos de los cocos gram positivos, hablamos de estafilococos y de streptococos. Los estáfilo y estrepto, los estáfilo, por ejemplo, son bacterias que conviven, forman parte de la flora normal de nuestro cuerpo. Tenemos en la piel, se acuerda que eso lo vimos. Estos microorganismos pueden iniciar procesos infecciosos eh, graves en huéspedes que están inmunosuprimidos o con quemaduras, etc. Los bacilos gram negativos, que se encuentran principalmente en el tracto gastrointestinal, ¿se acuerdan que vimos Escherichia coli? Pero así, bueno, Cinetobacter, Pseudomonas, Enterobacter, Klebsiella, esos son todos bacilos gram negativos que también pueden producir cuadros infecciosos importantes. Siempre estamos hablando de un paciente que está internado, está pasando por una situación de estrés. Eso, algunas patologías son más predisponentes que otras, pero no olvidemos ese contexto, ¿no? Estamos hablando de una persona que está padeciendo una enfermedad y que requiere de una internación, tratamiento y de maniobras quirúrgicas en algunos casos. Los virus respiratorios, virus influenza, sincicial respiratorio, también son agentes infecciosos que pueden propagarse durante la internación. Y después están los factores de riesgo ambiental, ¿no? Incluyen el ambiente animado e inanimado. El animado son las personas que acompañan al paciente, que de alguna manera tienen vínculo físico con el paciente, ya sea personal de enfermería, médicos, todo el personal de salud que atiende, asiste al paciente, pero también los familiares, las visitas, muchos de ellos pueden tener algún tipo de microorganismo incubando y pueden transmitirle una infección al paciente, ¿no? Eso es un eh, ambiente, compete a un ambiente animado. Y después tenemos los ambientes inanimados, los objetos que pueden estar contaminados, el instrumental, equipos médicos, las superficies ambientales, los fomites, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Muchos microorganismos persisten en la superficie, en la ropa de cama, etcétera, ¿no? Eso corresponde al ambiente inanimado. Todo eso también son factores de riesgo, ¿no? Con respecto a la fuente de infección, de este tipo de infecciones, pueden ser de tipo endógena, que son las causadas por la flora normal, ¿sí? La flora normal, le hemos hablado varias veces, en un paciente inmunosuprimido hay microorganismos que normalmente tenemos alojados en nuestro cuerpo, forman parte de nuestra flora normal, pueden transformarse en microorganismos patógenos y entonces se pueden producir una infección intrahospitalaria causada por la flora propia del paciente o exógena, que es proveniente del ambiente, personal de salud u otros pacientes. ¿Eh? Las vías, bueno, como hemos visto, ¿no? Los microorganismos se pueden adquirir por vía inhalatoria, por contacto indirecto, objetos inanimados o contaminados.
por vehículos, agua contaminada, medicamentos, etcétera. Esto ya lo hemos desarrollado bastante. Bueno, dicho esto, vamos a hablar sobre algunos eh, dispositivos médicos que son una fuente de infección intrahospitalaria. ¿Mm? Estos dispositivos son dispositivos que pueden tener contacto directo con el torrente circulatorio, con sangre, asociado a catéteres intravasculares. Entonces, estos dispositivos lo que van a promover es el desarrollo de bacterias en sangre. Eso se denomina en términos generales bacteriemia. Otro dispositivo son los dispositivos que afectan al tracto urinario asociados a catéteres intraurinarios. Son catéteres que están ubicados en las vías urinarias. Ahora vamos a hablar un poco de eso, que son los que permiten la eliminación de la orina de vejiga. Esos catéteres también son una fuente de infecciones. Infecciones asociadas a el sitio quirúrgico. Acá fíjense que no hay un vínculo porque acá no hay un dispositivo médico, sino que es el sitio quirúrgico puede ser una fuente de infección intrahospitalaria. Un sitio quirúrgico que no esté o que no esté correctamente cuidado, puede ser también eh, un sitio de infección intrahospitalaria. Y las neumonías asociadas a ventilación mecánica, los respiradores, ¿no? El uso de respiradores, respiración asistida. El respirador es un tubo, ahora vamos a verlo, es un tubo que es muy invasivo, endotraqueal, y ese tubo también constituye una fuente de infección intrahospitalaria. Bueno, vamos a hablar de catéteres. Acá tenemos un catéter. Esta es la imagen típica de un catéter infectado. Este catéter, ustedes saben que con estos catéteres se ingresan, pacientes internados, suelen emplearse para medicar al paciente y los tratamientos muchas veces las drogas se van inyectando a través del catéter y la droga ingresa directamente eh, en sangre, ¿no? En venas. Bueno, acá tenemos una imagen de un catéter que ya está, hay un proceso inflamatorio acá. Este proceso inflamatorio indica que hay un proceso infeccioso. Cualquier bacteria, esto pueden ser estáfilos, ¿no? En la piel hay estafilococos. Los estáfilos pueden ingresar al torrente circulatorio y generar un cuadro infeccioso muy grave. Entonces, el control de los catéteres es muy importante eh, para evitar ese tipo de infecciones, ¿no? Las complicaciones más graves ligadas al empleo de catéteres intravasculares se destacan las bacteriemias originadas en los sistemas de acceso al torrente circulatorio. Acá, el catéter este ingresa en la vena, que son la causa de la morbilidad y mortalidad, ¿no? Más importantes en los centros hospitalarios. Miren, acá tienen un esquema de un catéter, un esquema simplificado, ¿no? Acá tienen el catéter está conectado, por ejemplo, a una bolsa de medicación, eh,
Entonces, al paciente se le ingresa medicación, se lo ingresan fisiológico o suero destrozado, etcétera, lo que requiere el tratamiento. Estas tubuladuras suelen tener una conexión con el catéter, con la porción del catéter que ingresa directamente en el torrente circulatorio. Entonces, este lugar que suele ser manipulado por un profesional de salud, eh, puede haber una fuente de infección aquí. ¿Por qué? Porque las manos del enfermero, del médico, pueden ser fuente de contaminación de este sitio de conexión de estas tubuladuras. Entonces acá puede haber una infección, acá tenemos la piel y en la piel tenemos flora normal. En este lugar también pueden ingresar bacterias y esas bacterias también, las manos del personal sanitario también están involucradas en esta maniobra, en el momento de conectar y ir revisando el catéter. Esto también es una fuente de infección y esas bacterias pueden ingresar al torrente circulatorio. Esto es un vaso sanguíneo. Y se produce también la infección por continuidad. ¿Qué significa? Este catéter, uno puede estar días internado porque requiere de un tratamiento exhaustivo con una medicación y la continuidad del uso de este catéter también puede ser un motivo para incrementar el número de microorganismos que ingresen a sangre. Lo cual esto hace que se produzca la diseminación hemática, ¿no? También están, recuerden, los biofilms o biopelículas, que eran estas estructuras que forman las bacterias. Las bacterias liberan una sustancia pegajosa y hace que se formen estas estructuras, una especie de tejido en cuyo interior se alojan las bacterias. Y este es un lugar continuo de liberación de bacterias. Estos biofilms se pueden producir en el catéter, se puede producir también acá los tejidos. La cuestión es que ese biofilm es una fuente continua de contaminación bacteriana. ¿Mm? ¿Cuáles son los microorganismos involucrados? Bueno, estafilococos, los coagulasa negativa, coagulasa positiva, el Staphylococcus aureus, el epidermidis, enterobacterias, que son los bacilos gram negativos. Bueno, que eso ya ahí estamos hablando de contaminación fecal, pseudomonas, candidiasis, es un hongo. Estos son los microorganismos más frecuentes involucrados en este tipo de infecciones por el uso de catéteres. ¿Eh? La duración del cateterismo también es un factor importante. La inmunosupresión del paciente, trasplante de médula ósea, que son, en los trasplantes son pacientes que son inmunosuprimidos, los cuidados deficientes del catéter. Muchas veces eh, los catéteres tienen una cinta que tapa el sitio de ingreso al torrente circulatorio y entonces si no se revisa periódicamente el ingreso del catéter al vaso sanguíneo, eh, pueden aparecer esos
focos de inflamación, que es un indicio de que se está instalando un proceso infeccioso. Después tenemos infecciones del tracto urinario asociado a catéteres. Los catéteres que tienen acceso a vejiga, estos catéteres colectan la orina y la eliminan, permiten al paciente vaciar las vejigas, tanto en mujeres como en hombres, y entonces esos catéteres también pueden producir un proceso infeccioso. Son muy frecuentes las infecciones urinarias por el empleo de este tipo de catéteres. ¿Mm? Bien. Las ITUS son las infecciones del tracto urinario. Fíjense, entre un 10 y un 20% de las infecciones del tracto urinario son asociadas a catéter, son causadas por introducción de patógenos durante la inserción del catéter urinario. Del 30 al 45% de estas están asociadas a la migración de microorganismos de la superficie externa del catéter a lo largo de la interfase. Es decir, que un 10 a 20% son debidas, las infecciones, estas son debidas a la introducción del catéter, ¿sí? Pero un 30 a 45% están asociadas a una migración de las bacterias desde la superficie al interior de las vías urinarias, ¿no? De la superficie, por ejemplo, al interior de las vías urinarias. Eso, entre un 30 a un 40% de los microorganismos ingresan por migración, igual en las vías urinarias, tanto en hombres como en mujeres, puede haber una migración de microorganismos hacia el interior de las vías urinarias. Y bueno, acá también las bacterias forman biofilms y de esta manera pueden migrar, ¿no? Es una de las formas. Recuerden que el biofilm protege a las bacterias también de los antibióticos y del sistema inmune, ¿no? Bueno, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Serratia, son muchos bacilos gram negativos, muchos que forman parte de la eh, mucosa intestinal y de la flora intestinal, aunque existen otros microorganismos, incluso las levaduras pueden producir infecciones en las vías urinarias. Escherichia coli es la bacteria más frecuente productora de este tipo de infecciones urinarias por eh, catéteres. ¿M? Y tiene cierta lógica. En general, los pacientes que requieren este tipo de catéteres son pacientes que están internados, que requieren internarse, estar en la cama por mucho tiempo, que requieren de este tipo de tratamientos. Muchos de ellos eh, de- tienen que emplear o tienen pañales. Es muy frecuente la contaminación fecal en esa zona, y entonces es muy frecuente que una Escherichia coli pueda ingresar a las vías urinarias a través del catéter, ¿no? Bueno,
factores de riesgo, diabetes en embarazo, inmunosupresión, pielonefritis previa, o sea, pielonefritis son infecciones renales y o anomalías estructurales, ¿no? Del tracto urinario. Eso quizás sean menos frecuentes. Tenemos las infecciones asociadas a un sitio quirúrgico. Acá está, tenemos, bueno, esto es una herida ya muy exagerada. Esto evidentemente acá no tuvo los cuidados necesarios, pero acá se ve que hay una herida purulenta, acá hay una infección importante de la herida y bueno, toda secreción purulenta en el sitio de incisión quirúrgica con o sin cultivos positivos, ¿no? Ya esta imagen, este líquido purulento, este traumatismo ya no necesita de la confirmación de un aislamiento microbiológico para eh, clasificar a esta herida como una infección intrahospitalaria. Bueno, acá eh, la contaminación del sitio quirúrgico se puede producir, bueno, por los propios pacientes, que es la más frecuente, que es producida por la flora endógena del paciente, los estáfilos principalmente, que son los microorganismos que están en la piel, que contaminan la herida, pero también producida por el personal, flora exógena del paciente y fuente primaria de patógenos aéreos en el quirófano. ¿Eh? Entonces estamos hablando de situaciones de poco control ambiental, sobre todo de la piel y cuero cabelludo del personal. Y medio ambiente, la flora exógena proveniente del medio ambiente contaminado, ¿no? Es decir, acá estamos hablando de situaciones de bajo control epidemiológico. Bueno, acá tienen una lista de los microorganismos. Fíjense, el más frecuente, 20%, el estáfilo, ¿no? Estos son microorganismos que se encuentran en la piel. El aureus y el coagulasa negativo. Después tenemos Enterococcus Escherichia coli, menos frecuente porque quizás, bueno, depende cuál sea la herida quirúrgica y dónde esté ubicado. Eh, pero Escherichia coli también puede producir infección. La cándida, Candida albicans, puede haber infecciones. La cándida, recuerden que es un hongo, una levadura, puede producir infecciones y está descrito aproximadamente en un 3% de los casos. Con respecto a los factores de riesgo relacionados con el huésped, bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Edades extremas de nutrición, diabetes, fumadores, obesidad, ¿no? Inmunosupresión, infecciones coincidentes en otros sitios. Estos son todos los factores de riesgo que pueden ser aportados por el huésped o están relacionados con el huésped. Y los factores de riesgo que están relacionados con la cirugía, que es la duración del lavado quirúrgico, antisepsia de la piel, rasurado, preparación prequirúrgica de la piel, vestimenta quirúrgica, en fin, hay una serie de elementos que pueden condicionar y pueden provocar un accidente de estas características. Tenemos las neumonías, las infecciones intrahospitalarias de las vías respiratorias.
Y estas están asociadas a ventilador mecánico, a respiración asistida. ¿No? Acá tenemos un paciente. Estos pacientes tienen un tubo endotraqueal, están sedados, eh, porque ese tubo endotraqueal produce un cuadro de excitación muy grande y entonces requiere de la sedación del paciente para poder colocar ese tubo endotraqueal. Entonces, es una neumonía nosocomial asociada a ventilador mecánico. Es muy común que una persona que esté con una respiración asistida en una terapia por mucho tiempo termine a la larga haciendo una infección intrahospitalaria. Por eso a veces se busca reducir al máximo los tratamientos con estos respiradores. Eh, es la infección más común en las unidades de cuidados intensivos. ¿No? Yo a veces, cuando ustedes vieron que en Chivilcoy hay accidentes de moto prácticamente todos los días, pibes que se rompen la cabeza porque no usan casco, ¿no? Y bueno, ya deben conocer los detalles todos los días en el diario. Con mi mujer vemos en La Razón de Chivilcoy los accidentes que hay y los viene en el hospital público, se lleva al chico, y lo internan en una terapia intensiva y muchas veces con fractura de cráneo y requieren respiración asistida, tienen que hacerle cirugías, etcétera. Eh, yo a veces con mi mujer pensamos, ¿no? Bueno, uno puede fomentar el uso del casco, ¿no? Tener cuidado en el manejo de las motos, pero yo les contaría qué significa para una persona estar con un respirador, un tubo endotraqueal, con una fractura de cráneo en una terapia intensiva. Por ahí eso podría llevarlos a reflexionar un poco más, ¿no? Bueno, es un comentario mío, pero realmente son situaciones muy traumáticas, principalmente porque a la larga terminan siendo infecciones respiratorias que muchas veces son microorganismos multiresistentes de difícil tratamiento, ¿no? Fíjense, esto es un tubo endotraqueal. En el tubo endotraqueal tienen microorganismos de distintas fuentes, aspirativas, ¿no? Aspiración y colonización del tubo endotraqueal con microorganismos de la orofaringe, formación de biofilms. Esto es una fuente de ingreso de microorganismos. Son de los microorganismos de la flora normal que están ubicados en la orofaringe, ¿no? Después está la colonización con flora microbiana exógena, que suele provenir de las manos del personal, ¿no? Por supuesto que en una terapia intensiva el personal extrema los cuidados, pero hay también un factor de riesgo de que ingrese por ese manoseo, ingrese un microorganismo externo y entonces se produzca una infección, una eh, colonización con la flora microbiana exógena. Y después, equipo respiratorio contaminado, eso ahí estamos hablando ya de una situación de anomalía, este equipo respiratorio no esté correctamente esterilizado, que no tenga los controles de esterilidad, y entonces que ese equipo respiratorio, ese tubo endotraqueal, ya tenga una contaminación externa.
Bueno, estos son los microorganismos que están involucrados en este tipo de infecciones. Bacilos gram negativos, eh, estos que son microorganismos que están principalmente asociados a las vías respiratorias, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae. Nosotros les hablamos de estos microorganismos, virus, influenza A y B, o virus sincicial respiratorio, hongos, los Aspergillus y Cándidas, también pueden estar involucrados. Y bueno, la duración de la ventilación es un factor muy importante. Cuanto mayor sea el tiempo, la ventilación, mayor es la probabilidad de iniciar una infección intrahospitalaria. Estadías prolongadas en unidades críticas, exposición a antimicrobianos, edades extremas, muy chiquitos o personas muy mayor, inmunodeficiencia, inmunosupresión, etcétera. Y bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir estas infecciones? Capacitarnos, mejorar la educación y la responsabilidad del personal. Esto es una frase sacado de un impreso de la OMS. Lavado de manos, hay paquetes de medidas, aquí hay información gratuita y de libre acceso, y vigilancia, la vigilancia epidemiológica. ¿Mm? Bueno, acá tienen el programa de prevención y control de infecciones, se realiza mediante vigilancia epidemiológica. Estos ya son estrategias institucionales, ¿no? Esto no forma parte de la decisión de una persona, sino la estructura de salud tiene que amparar este tipo de programas, ¿no? Vigilancia epidemiológica, recolección sistemática de datos, su análisis, procesamiento estadístico y posterior devolución con el propósito de evaluar, reforzar y establecer estrategias. Esto es la recolección de datos y el análisis de esos datos es muy importante porque eso puede evidenciar que, por ejemplo, en los quirófanos estén apareciendo infecciones por un determinado microorganismo que antes no aparecía. Bueno, ahí hay que tomar alguna medida. ¿Eh? Programas de vigilancia de IACS, su análisis permite conocer la prevalencia de resistencia antimicrobiana en determinadas áreas. Nosotros les hablamos de resistencia antibiótica, ¿no? Es un fenómeno genético que el uso excesivo de antibióticos fomenta la aparición de formas multiresistentes de esos microorganismos. El sistema de vigilancia aporta a las autoridades sanitarias los datos generales, elementos fundamentales para un adecuado análisis de situación y diseño de políticas sanitarias eficaces. Esto requiere estos programas son multiprofesionales, ¿no? Bueno, acá los cálculos de tasa de infección endémica, identificar epidemias. Las epidemias, ¿dónde se producen? Dentro mismo del hospital y puede haber un foco epidémico. Puede haber pacientes que se estén enfermando muy frecuentemente con, no sé, Escherichia coli. Entonces es un foco epidémico. ¿Qué pasó ahí? Ahí está sonando una alarma, ¿no? Aportar datos, evaluar la eficacia de las medidas de control de infecciones. Se toman decisiones, entonces esas decisiones son acertadas o no, hay que evaluar la eficacia de esas decisiones y torcer el timón en cualquier momento, ¿no?
reforzar prácticas adecuadas de prevención y cuidado de pacientes, aportar a las autoridades sanitarias los datos generales, elementos fundamentales para un adecuado análisis de situación y diseño de políticas sanitarias eficaces. Bueno, acá esto es un sitio web, Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias, como programa oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, esto es, en términos generales, eh, las infecciones intrahospitalarias. Más o menos, el tema es mucho más amplio. A mi criterio, es muy interesante que un profesional de salud tenga em, formación en este tipo de temas, ¿no? Y que sepa qué decisiones se requieren y cuáles son los instrumentos que se deben manipular como para tratar de minimizar este tipo de infecciones. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? ¿Duda? No, yo no. No, yo tampoco, profe. No, profe, Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a hablar un poco sobre toma de muestras. ¿Se ve bien acá? Sí, A ver. Ok. Bueno, este es otro punto que nos parece interesante que ustedes conozcan eh, con respecto a la toma de muestras para el diagnóstico microbiológico. De ella que muchas de las muestras que nosotros les vamos a mencionar, esas muestras le corresponde al médico o al laboratorista tomarlas. El personal de enfermería puede, por supuesto, tomar algunas muestras, pero otras se requiere del trabajo de un profesional médico. Principalmente porque son muestras que tienen un grado de delicadeza, no porque la enfermería no sea capaz de hacerlo, que puede, puede suceder que de esa muestra no se pueda aislar un microorganismo y que eso signifique la ausencia de un tratamiento, de un diagnóstico incorrecto, y eso puede afectar severamente la salud del paciente al cual se extrajo esa muestra. Entonces, tiene que haber un profesional que en la extracción de esa muestra que sea el responsable de los resultados de ese estudio, ¿no? Ahora, igual después lo vamos a desarrollar un poco más eso. Eh, Esto es un punto importantísimo. Una muestra microbiológica mal tomada no puede ser mejorada en el laboratorio por ningún método. Es decir, que si una muestra fue mal tomada, no sirve para nada. Esa muestra hay que tirarla y volver a colectar la muestra para poder hacer el estudio.
Entonces, la calidad de esa muestra es vital. Asegura el correcto diagnóstico microbiológico. ¿Mm? Algunas consideraciones generales a la hora de la toma de muestra. Antes de administrar un antibiótico, es importante si en esa muestra lo que se busca es algún microorganismo, el médico sospecha que es una infección bacteriana. Antes de recetar o darle un antibiótico al paciente, es necesario tomar la muestra, no después del antibiótico, porque el antibiótico lo que puede hacer es inhibir el desarrollo del microorganismo en cuestión y entonces cuando el laboratorista, el microbiólogo, busca ese microorganismo, no lo va a encontrar, pero no porque no esté, sino porque el paciente fue tratado con un antibiótico que inhibió el crecimiento de ese microorganismo. Una cosa es inhibir el crecimiento, otra cosa es matar. Uno con un tratamiento antibiótico busca matar al microorganismo. Pero si el antibiótico no es el correcto, lo que puede suceder es que momentáneamente inhiba el crecimiento de ese microorganismo. Entonces, si se toma la muestra después de haber suministrado un antibiótico al paciente, esa muestra puede no servir, o de hecho no va a servir para intentar un aislamiento microbiológico. ¿Se entiende? Por eso es importante tomar la muestra antes de administrar el antibiótico. ¿Sí? Se le debe explicar, bueno, la maniobra que se va a realizar al paciente, preparar la zona de la toma de muestra para evitar contaminaciones ambientales y asegurarse que cualquier microorganismo que esté en la muestra provenga del paciente y no de una contaminación ambiental. ¿Mm? Tomar una cantidad suficiente de muestra, recolectar las muestras en recipientes estériles, eso también es muy importante para evitar la contaminación con otros microorganismos, rotular el recipiente, se debe poner qué tipo de muestra es, identificación del paciente, importantísimo, y transportar rápidamente al laboratorio. Eso es en términos generales algunas consideraciones en cuanto a la toma de muestra. Tipo de muestras. Vamos a hablar sobre el tipo de muestras, la toma de esas muestras, su conservación y el transporte. ¿Eh? Esto es lo que vamos a hablar nosotros. Entonces, las muestras, tipo de muestras. Tenemos hemocultivos, catéteres. El catéter puede ser una muestra, o sea, se puede enviar al laboratorio el catéter para intentar hacer un aislamiento en el catéter si ese catéter evidenció algún proceso infeccioso, ¿no? Urocultivos, que son los cultivos de orina, exudado faríngeo, el esputo, líquidos de punción, coprocultivos y coproparasitológicos. Vamos a desarrollar un poco estos. Bueno, el hemocultivo ¿qué es? Bacteriemias. Es la búsqueda de bacterias en sangre. Eso es un hemocultivo. La bacteriemia es la presencia de bacterias en sangre. Entonces, recuerden que hay bacterias que pueden, algunas infecciones por bacterias, luego se diseminan en sangre y entonces pueden tener un estadio en el cual la bacteria se la detecte en sangre. Entonces, esas bacterias se las busca a través de un cultivo de sangre. Ese cultivo se denomina hemocultivo.
Las infecciones cardiovasculares y dispositivos intravasculares pueden ser motivo para hallar bacterias en el torrente circulatorio. Hay bacterias que producen infecciones cardíacas, producen endocarditis, y esas endocarditis se las pueden diagnosticar a través de los hemocultivos. También infecciones asociadas a catéteres, lo que decíamos antes, esa inflamación es producida por una fuente de bacterias que van a ingresar al torrente circulatorio y se puede producir una diseminación de bacterias por sangre y en ese caso se requiere de la detección de esas bacterias por hemocultivo. Bacterias que producen pericarditis, que se encuentran en los líquidos pericárdicos, también pueden ser detectados a través de hemocultivos, además de punción de los líquidos, del líquido pericárdico, etcétera, y otras formas de diagnóstico. Eh, Sistema nervioso central, SNC, el sistema nervioso central. Hay microorganismos que tienen tropismo por el sistema nervioso. En ese caso, los microorganismos pueden visualizarse a través de una punción o aspiración. Acá tienen, por ejemplo, un absceso cerebral producido por un microorganismo. En este caso se realiza una punción, se toma un poco de muestra y se hace un cultivo y una microscopía para visualizar qué tipo de microorganismo está involucrado. También en las meningitis, por ejemplo, se diagnostican por cultivos en líquido cefalorraquídeo. Entonces se hace una punción lumbar, se toma un poco de líquido cefalorraquídeo y ese líquido cefalorraquídeo se envía al laboratorio para hacer un cultivo y una visualización microscópica también. Los sistemas respiratorios tenemos los hisopados, por ejemplo en la faringitis, faringoamigdalitis, se produce un hisopado en la zona de inflamación y ese hisopo se lo cultiva. Y en ese cultivo se visualiza qué tipo de bacterias está involucrado. Líquido en los senos paranasales, también. Fluido en el oído medio, las otitis medias agudas, se pueden obtener el líquido de esas otitis y se pueden hacer cultivos de esos líquidos. Sistema respiratorio inferior, por ejemplo, abscesos pulmonares, la punción del absceso se envía al laboratorio para hacer un bacteriológico, o los esputos, las neumonías en los esputos, o aspirado traqueal, lavado bronquioalveolar o líquido pleural. Todos estos materiales se pueden recolectar, el esputo por una expectoración, en el aspirado traqueal se coloca un tubo endotraqueal para aspirar el contenido en la tráquea, lavado bronquioalveolar y el líquido pleural por punción.
Infecciones oculares, las conjuntivitis, acá tengo una conjuntivitis muy severa, el exudado se puede también cultivar para visualizar y ver qué tipo de microorganismo está involucrado. Las infecciones gastrointestinales a través de las diarreas, acá hay una diarrea en un pañal, la materia fecal, se hacen estudios bacteriológicos en materia fecal, o bien en biopsia intestinal por endoscopía o aspirado duodenal. ¿Mm? Estas son las muestras que se emplean normalmente para este tipo de examen bacteriológico. Infecciones intraabdominales, por ejemplo, las peritonitis por punción peritoneal, se sacan líquido peritoneal para también el estudio microbiológico del líquido peritoneal. Infección urinaria, los urocultivos. Un urocultivo, la infección urinaria comprende la uretritis, infección en la uretra, cistitis, que es la infección en la vejiga, o pielonefritis, que es la infección en el parénquima renal. ¿Eh? Entonces, el urocultivo permite evaluar qué tipo de microorganismo está involucrado en este proceso infeccioso. Acá tenemos, siempre en el urocultivo previo se hace un sedimento urinario, esta es la visualización microscópica del sedimento urinario y se ven las células que están involucradas, acá se ve mucho glóbulo blanco, esto indica un proceso inflamatorio importante y muchas veces se ven muy pequeñas, se ven las bacterias. Esto también, los urocultivos se deben realizar en medios de cultivo, se hace un estudio bacteriológico. En tracto genital femenino tenemos uretritis, exudado uretral, se hace un estudio que toma como muestra el exudado de la uretra inflamada, de la inflamación uretral, las úlceras genitales, raspado de la lesión, se hacen también por raspado, se hace un estudio bacteriológico, el exudado vaginal en las vulvovaginitis. ¿No? Esto también son muestras que este, se suelen emplear para estudios microbiológicos. Tracto genital masculino, ulceraciones, raspado de la lesión, uretritis, exudado genital, también para ver qué tipo de microorganismo está involucrado en ese proceso inflamatorio, la secreción prostática o orina, también permite el estudio de las vías urogenitales masculinas. En la piel, por ejemplo, los forúnculos, punción, aspiración del líquido involucrado en el forúnculo. Esto también requiere de un estudio bacteriológico. La celulitis, que es una infección producida en las capas más profundas de la piel, que produce un edema, la punción y aspiración del líquido permite también realizar un estudio microbiológico. Las articulaciones, artritis infecciosa, esta articulación de la rodilla, esto es un proceso infeccioso, seguramente acá hay una inflamación importante, al tacto de estar muy caliente, hinchado, edematizado, entonces el líquido articular se hace una punción, pues esto
lo hace un médico, un traumatólogo, ¿no? Esto hay que hacerlo en forma muy controlada. En las membranas de las articulaciones es donde se hacen este tipo de estudios. Acá tienen una osteomielitis, el líquido medular. También las osteomielitis son infecciones propias en los huesos, ¿no? Entonces se hacen punción ahí en el líquido medular para sacar una muestra y poder hacer un estudio bacteriológico. Bueno, con respecto a la toma de muestras, dijimos el hemocultivo. En general, bueno, acá tienen los elementos requeridos para hacer un hemocultivo: algodón, alcohol 70, iodopovidona. Se requieren por lo menos 2 botellas para hemocultivo. Estas botellas tienen medio cultivo adentro. Es decir, que yo saco sangre, pincho la botella y cargo la botella con un volumen de sangre. Ya esa sangre y las bacterias, si hay bacterias, ya están en un medio nutritivo y ya están listas para empezar a crecer si es que hay presente un microorganismo. En general, estos elementos se envían inmediatamente al laboratorio. Los hemocultivos son muy delicados, entonces el médico saca sangre, se llenan esos frascos y ya inmediatamente hay que llevarlo al laboratorio y entregarlo a el laboratorio de microbiología, donde ya inmediatamente ya se procesa. Urocultivos. El urocultivo es, bueno, ya quizás probablemente alguno de ustedes ya se haya hecho un urocultivo, son los frascos estériles. Tiene que haber una retención urinaria de 8 horas. Eso garantiza un volumen de orina y garantiza, si hay microorganismos que son los que están produciendo el cuadro infeccioso, se concentra. Higienizarse con agua y jabón para evitar contaminación ambiental. La mujer, un tapón vaginal para evitar contaminación también por otros microorganismos. Eliminar el primer chorro. Siempre el primer chorro se elimina porque en las vías urinarias tenemos microorganismos que forman parte de la flora normal. Entonces, en el primer chorro, por acción mecánica de la orina y presión de la orina, lo eliminamos y de esa manera estamos limpiando de esos microorganismos, y juntar el chorro medio, que es el que está cargado de el microorganismo que está produciendo el cuadro infeccioso. Y en la pediatría, en los chiquitos recién nacidos, no queda otra que recolectar la orina al acecho. Pacientes internados que tienen una sonda. Estos pacientes, la orina se junta por punción de la sonda. Algunas sondas vienen con una bifurcación, pero se juntan por punción de la sonda uretral. El exudado faríngeo, están los bajalenguas, que son estériles, hisopos estériles, y entonces en el exudado, con el bajalengua, se baja la lengua y el hisopado se pasa por toda la inflamación, el tejido inflamado. El esputo son digamos, la secreción de las vías respiratorias bajas por expectoración, se juntan en un frasco estéril. ¿Mm? Coprocultivo. Coprocultivo
lo que se hace es juntar materia fecal en un frasco estéril. ¿Mm? Siempre el frasco estéril, el objetivo es, obviamente la materia fecal está muy contaminada con bacterias, el objetivo es eliminar, descartar cualquier contaminación ambiental. Fíjense en las instrucciones, en los adultos materia fecal, juntar directamente, en los niños, igual que en los adultos, en los niños sin control de esfínteres, juntar del pañal, si es mucosa, si es acuosa al acecho, y juntar en frasco estéril. ¿Mm? Para cultivo, ¿eh? Coprocultivo. A diferencia del coproparasitológico, que acá no es un cultivo de bacterias, sino que acá lo que buscamos son parásitos. Entonces, acá no vamos a cultivar en medio de cultivo, sino que directamente lo que vamos a hacer es observar buscar en la materia fecal los parásitos. Entonces, frascos limpios, por supuesto, no se requiere esterilidad, no es vital la esterilidad, que estos frascos tienen formol, que lo que permite es preservar la estructura de los parásitos. Frascos tienen formol entre 5 y 10% y se juntan muestras seriadas de 3 días. Es decir, porque los parásitos no son tan frecuentes como las bacterias, por ejemplo, y se requieren de una recolección seriada para garantizar la visualización del parásito. La conservación, también es un punto importante. Puede ser, ahora vamos a ver, heladera, temperatura ambiente, en estufa o en freezer. Entonces, la conservación, las muestras pueden ser de sitios no estériles, materia fecal, por ejemplo, orina. Bueno, la orina viene de un sitio estéril. Piel, exudados faringeos, exudados vaginales. Estos son muestras que provienen de sitios no estériles. A diferencia de las muestras que vienen de sitios estériles, pero con pasaje a través de zona no estéril, el esputo y el urocultivo. La orina es estéril, está en la vejiga, pero al orinar, al pasar por las vías urinarias, va a pasar por zonas que no son estériles, hay bacterias, hay flora normal, y entonces se contamina ahí esa orina que era estéril en vejiga, cuando pasa por las vías urinarias bajas, lo que hace es arrastrar bacterias. Entonces son zonas no estériles. ¿Eh? Entran en esta categoría. Urocultivos y el esputo también. El esputo es estéril, pero cuando se elimina pasa por la boca, saliva y arrastra todas las bacterias que están presentes en la faringe y en la orofaringe. Y después los últimos muestras estériles, el líquido cefalorraquídeo, las biopsias, líquidos de punción, los abscesos, son muestras de sitios estériles. ¿Se entiende bien la diferencia entre los tres? Eh, es Sí, sí, importante que lo tengan en claro eso. Entonces, esto condiciona la conservación de la muestra. Por ejemplo, muestras obtenidas de sitios no estériles, piel, materia fecal, exudados faringeos, exudados vaginales, etcétera. Estas muestras, que ya vienen con una carga bacteriana, en algunos casos como la materia fecal muy alta, estas muestras se deben guardar en la heladera. La idea es que no haya un desarrollo excesivo de microorganismos guardándolo a temperatura ambiente.
que puede ser que esa temperatura ambiente sea de 20 y pico de grados, o el verano puede llegar a ser hasta de 30 grados, es necesario que esas muestras estén refrigeradas. ¿Pero por qué? Para evitar el desarrollo excesivo de las bacterias y que eso no contamine y no inhiba el desarrollo posterior en el laboratorio de las bacterias de interés. Porque todo esto lo estamos haciendo porque queremos estudiar a ver qué bacteria está produciendo una determinada patología. Entonces, si nosotros lo dejamos a temperatura ambiente, las bacterias contaminantes van a crecer muy rápido y eso puede inhibir a la bacteria responsable de la patología. Y entonces puede ser que el diagnóstico fracase. Entonces, en esos casos, heladera. Las muestras de lugares estériles, pero cuya obtención implica su pasaje a través de una zona no estéril, lo mismo. Estas se guardan en heladera. O sea, el urocultivo, las muestras de esputo, se guardan en la heladera. Muestras estériles, como el líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, líquido sinovial y otros líquidos que son estériles, que se obtienen por punción estéril, esos líquidos se pueden guardar tranquilamente a temperatura ambiente. Los hemocultivos se deben remitir inmediatamente al laboratorio, ¿sí? Porque eh, en general son bacterias que requieren de un tratamiento exhaustivo, inmediato, para el desarrollo y para el diagnóstico. Piensen que es un hemocultivo, es un paciente que tiene un desarrollo bacteriano en sangre, una bacteriemia importante que puede hacer una septicemia y corre peligro la vida de esa persona. Entonces el hemocultivo que se saca en el momento en que la bacteria está altamente concentrada en sangre se debe hacer lo antes posible para tener un resultado y un antibiograma lo antes posible para poder iniciar un tratamiento antibiótico. Y por último, el transporte. Las muestras se pueden mover, transportar dentro de la institución o entre instituciones. Dentro de la institución, bueno, piensen en una orina que está en la heladera, en el box de enfermería, y ustedes sacan la orina y la llevan al laboratorio del hospital donde están trabajando. Esto es dentro de la institución. Entonces, recipiente hermético de plástico, colocar dentro de una caja sellada a prueba de derrames. Entonces es necesario tomar estas precauciones para eh, remitir ese material al laboratorio. Yo puse el ejemplo de la orina, pero puede ser cualquier otro. Ahora, entre instituciones en las cuales el material tiene que salir del hospital o del sanatorio donde ustedes estén e ir a otro lugar, ahí se requieren del uso de empaques especiales porque evidentemente ese material está saliendo del hospital y está tomando contacto con la comunidad y después va a llegar a destino, al laboratorio donde lo estén enviando, ¿no? Entonces, esto requiere de extremar las normas de bioseguridad, un recipiente primario, recipiente secundario, recipiente terciario. Hay una serie de recipientes, hay elementos como para asegurar que ese material llegue primero en condiciones, pero que no, que el riesgo de tomar contacto ante algún accidente con el medio ambiente sea prácticamente cero. ¿M? Bueno, bueno, no sé si les quedó una duda de esto. Em,
No, no. A ver, les No, hago. profe, por el momento no. Acá Naya hace una pregunta. Espérenme un segundo, porque le tiré la duda sobre el examen. A ver, entonces aprovecho y les hago la consulta. Bueno, acá me pone, el tema es que si lo pasamos, se le junta con el recuperatorio. Son comentarios de ella, ¿no? El viernes 21 es feriado y el 28 termina el cuatrimestre. Pregunta, si se lo tomamos el sábado 15, la pone como una opción. Y el sábado 15, ¿en qué horario depende? Porque tenemos el Tiene que ser a la integrador mañana, ¿no? Bueno, nosotros. ¿tienen que, Tenemos perdón? un, tenemos un integrador el Ah, sábado bien, 15. a la Mañana mañana. tenemos el parcial, el último, y el sábado que viene tenemos el integrador que lo tenemos que hacer todo sí o sí. Por más que las notas no den, hay que hacerlas. A la mañana. Sí, a las 10. Claro. Bueno, yo creo que vamos a tener que, Igual sí, de esta clase creo que soy la única que no podría. que sos Es la una materia única que estoy que no podrías dar el sábado. el sábado 15, sí. Ujú. Bueno, déjennos que los pensemos a ver que resolvamos algo. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, Alba, Alba. Rotela. Ok. Igual depende del horario, porque por ahí nos lleva un máximo de 2 horas. Depende del horario también. Ajá. El recuperatorio puede llevar 2 horas, 10 a 12. Porque acá el examen ves un choice que ustedes en media hora lo resuelven. En general, por ahí, a ver, si una posibilidad es el sábado 15 a las 8 de la mañana, 9. Sí, en ese caso sí podría. ¿Todos pueden? Sí, profe, yo el sábado a las 9 sí puedo. Bien. Bueno, entonces, Yo también. buenísimo. Entonces, bueno, ok, entonces vamos a, en principio, igual les confirmo. Podría ser el sábado a las 9. Y es un choice que ustedes normalmente en media hora, 45 minutos ya lo resuelven. Así que por ahí ya a las 10, bueno, el que quiere quedarse más, obviamente, pero para vos, Alba, que vos Claro, yo a las 10 ya me ya retiro. te tendrías que, pero quiero decir, Sí. en una hora lo resolvés el choice, así que no hay problema. Ah, bueno, sí, sí. ¿Eh? Entonces, bueno, quedemos en principio en esa opción, igual le vamos a comunicar bien oficialmente a través de la plataforma. Porque les voy a preguntar a todos, yo no sé cuántos son, ahora después me voy a fijar cuántos son los que tienen que rendir el segundo parcial, y entonces en principio lo podemos hacer el, el sábado a las 9 de la mañana. Bueno, vemos. Nos mantenemos en contacto entonces, chicos. Buenísimo, profe, gracias. No, a ustedes Nos vemos. hablamos. Chao, profe, hasta luego. Chau, chau, hasta luego.